Buenos días, te saluda Noris Arroyave y estoy junto a Tere Menéndez. Bienvenido a Himno Nacional. Mil Bienvenido. gracias, estimada yes, Noris y Y Tere, ¿no? Tere, Nombres cortos para que sea fácil Noris, de... para que no sea difícil. Leonidas, bienvenido a este espacio eh, que, bueno, de hecho lo vamos a empezar con usted, candidato. Vamos directo a la vena. Leonidas, primero, circuló en redes sociales después del debate dos temas de usted. Bueno, tres, uno medio jocoso con Bye Bye de Novoa, que hay, no creo que haya mucho que profundizar, pero hay dos temas que sí generaron mucha conversación en torno a su participación. Primero, la forma en la que confrontó a Diana Tamaín, que un video que se hizo viral en el que usted le cuestiona frontalmente sobre la falta de De control, democracia de y de control, control que ha falta de existido control. de parte del CNE. Ujú. Al final de esa conversación, ¿qué es lo que quedó? Y realmente, más allá del video en donde se lo ve que usted se le nota un malestar, que creo que es el reflejo de todos los candidatos, ¿qué más sucede ahí y cómo siente usted que se está llevando esta contienda electoral? bueno, muchas gracias por esta pregunta. Y en efecto, no sé de dónde salió ese video, pero finalmente se hizo viral. A ver, Sí es yo verdad, como pues, ¿no? ¿O cualquier, no? perdón, Sí, sí existió, sí pasó claro, eso. sí Ah, ok. existió esa conversación. Mi molestia es real, en efecto. Como cualquier ciudadano, ni siquiera dejando a un lado de ser candidato, todos necesitamos un Consejo Nacional Electoral independiente de influencias políticas, de control político, sino simplemente se favorece, en las cuales tres temas yo había abordado. Primero, sobre que hayan permitido que un presidente de la República sea a la vez presidente y candidato y utilice recursos de los ecuatorianos. En caso particular, a los jóvenes, 84.000 jóvenes están pagando diciembre, enero, febrero en la coyuntura de las elecciones a $400. Significa 96 millones de dólares. Segundo tema que había dicho, permiten que rompa la Constitución y las leyes, el Código de la Democracia. Y el tercer tema, que no hay confianza en este momento, cualquiera que sean los resultados. Y en ese proceso, en el cierre, que no se escucha bien, yo lo que ella seguía insistiendo de que vamos a respetar la Constitución y la ley y que dependía de jueces y toda esa cuestión. Dije, mire, ustedes pueden decir lo que sea, pero lo que está claro es que para los ciudadanos común y corriente no hay confianza. Ella dijo, ella luego respondió, solo como para aclarar que al parecer usted había malinterpretado, usted tiene una confusión, que también es la misma de muchos ciudadanos, al malinterpretar cuáles son las funciones reales de cada institución, porque ella decía, quien tiene que sancionar es el TCE, no el CNE, y al parecer el señor Isa también ha malinterpretado eso. Sí, también me dijo allí y escuché en otros medios de comunicación. ¿Cuándo pasa el TC? Cuando hay alguna acción, ¿cierto? Cuando alguien demanda. El caso Pachacuti, dijimos en Consejo Nacional Electoral nos dejaron sin posibilidad de participación, demandamos al TC. Entonces esto viene en cadena, ¿no? Permito acá, luego tienen presiones los jueces y sucesivamente. Lo que había pedido es que la primera autoridad de control electoral para garantizar la democracia es el Consejo Nacional Electoral. Ellos tienen que mirar, cumplen o no cumplen las condiciones, cumplen o no cumplen la Constitución. Y bueno, si es que de allí, por una acción de los ciudadanos o de los candidatos, listo, que pase en este caso al contencioso electoral. Pero en primera instancia es el Consejo Nacional Electoral el que hace cumplir las reglas democráticas en el Ecuador. Claro, justamente el Código de la Democracia establece en uno de sus artículos cuáles son las prohibiciones que tienen los candidatos y justamente hablaba que si es un servidor en funciones, el uso de recursos públicos. Incluso podría esto configurar como un posible peculado candidato, si mal no me equivoco. Y también Así es. reiterar ustedes, Pachacuti, ya sí presentaron una demanda ante el Tribunal Contencioso Electoral por esta posible infracción electoral.
En este momento vamos a salir de este proceso electoral, al menos si vamos a la Contraloría, nos da 7 años. Tiene que haber una acción que corrija el accionar político, no solo del actual presidente, sino de todos. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo la valoración correspondiente, apegados a derecho, para poder interponer alguna acción. Lo están pensando. En todo caso, yo discrepo un poco contigo, Noris, porque yo sí le quiero preguntar, aprovechando que tenemos aquí al candidato Leonidas Issa, si esta frase del bye bye salió en el momento, la tenía pensada, ¿cómo fue? ¿Cuál es el trasfondo de esta frase? ¿Le salió del corazón o no, candidato? ¿O le salió en ese momento, la tenía planificada? Queremos saber. Realmente me salió ese momento porque veía que me sobraba unos par de segundos, como en la primera me sobró también, dije, hay que completar bien el tiempo. Entonces, en Pero ese le momento pegó, que pues estaban en todo haciendo, caso. El en el mensaje momento que llegó. estaban haciendo todos las despedidas, entonces yo un poco me refería a la salida y digo, me falta alguna cuestión, entonces Yupaychani en quichua, gracias en español y para los que creen ser norteamericanos, listo también en inglés. Para Pero, todos. pero mire que hasta le ha salido con eso un baile, ¿no? Porque vimos unos videos Ajá. suyos ahí bailando con la comunidad. No sé exactamente en qué punto del país está, pero se lo veía como bailando reggaetón, ¿será? Sí, y eso estaba. Salsa choque. Ah, Salsa de salsa choque, así, choque. Sí, sí para le hace aclarar. al baile el candidato Isa. Y Leonidas, eso le queríamos preguntar también. A ver, una campaña tiene muchos colores y también son necesarias, es evidente, ¿no? Pero se ha ni siquiera criticado. Hay un grupo específico que yo he visto por ahí algunos comentarios que dicen, ay, ahora Isa resulta que es agradable, ahora Isa resulta que baila y ya se metió en este performance del candidato que muchos critican cuando no son candidatos, pero luego cuando ya son les toca ponerse la camiseta. Entonces, ese Leonidas Isa que estamos viendo en estos momentos en redes sociales, como que comparte con la gente, divertido, que besito chau chau, por ahí he visto. ¿Ese Leonidas Isa es parte de una construcción para la campaña o es un Leonidas Isa que tal vez... Era su lado oculto. Exacto. que afloró. A ver, yo nunca tengo vida privada y vida pública. Tengo una sola vida. Bailo, comparto, abrazo, lloro como cualquier ciudadano común y corriente. Y lo que en este momento está haciendo sin emular absolutamente nada, me han permitido ser más visible en estos momentos, en baile, en toda la recreación con la gente. De pronto me han visto o siempre me enfocan los medios masivos únicamente en ruedas de prensa o si no en acciones populares. Pero de ahí las otras cuestiones que a veces me ven en fiesta compartiendo en Imbabur, en Cotopaxi, en Loja, me voy a estos encuentros culturales, no enfocan, no lo sé, porque no les interesa o porque no quieren visibilizar. Pero esta es mi vida práctica de todos los días. Yo no necesito inventar cualquier cosa para en este momento de campaña tener o ganar referencia. Así que es Ok, mi Es, vida es normal. parte de su personalidad. Sí, sí, Leonidas, Así es. otro tema que también durante el debate se prestó para malinterpretaciones fue el aporte de los 200 millones de dólares que usted ya salió a aclararlo en varios medios y lo he escuchado, en el que dice que lo que se pretendió, lo que usted dijo y lo que se pretendió posicionar en medios son dos cosas distintas. Se hablaba, a lo que se refería Leonidas Issa durante el debate era la lucha social de las movilizaciones, conquistó esos 200 millones que fueron llevados al sector de la salud. Así lo entendí yo, luego de su aclaración, sobre todo en Ecoavisa, que lo escuché ayer. Sin embargo, hay varios medios de comunicación y periodistas que se han puesto firmes en la idea de posicionar de que no, que esos 200 millones de los que usted se refería, inconsciente o conscientemente, lo que hizo fue decirle la verdad al país de que es un rubro con el que se financió las movilizaciones. A ver, la movilización no ha recibido un solo bendito centavo de ningún sector. Las movilizaciones las sostuvimos de manera solidaria en Minga. Dios le pague, hermanos de Quito, cuando dicen, oye, llegaron a Quito a quemar Quito.
los hermanos de Quito ayudaron a sostener las movilizaciones porque la lucha no fue solo para el movimiento indígena. Resultado de este proceso de lucha, obligamos al gobierno nacional, al Estado ecuatoriano, que garanticen esos 300 millones de dólares para subsidios, 200 millones de dólares para la salud pública, 70 millones de dólares para incrementar ese $5 más para el bono de desarrollo humano, 44 millones de dólares para la condonación de deuda de algunos sectores, 125 millones como fondo de garantía para las economías populares, en este caso quedó en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Eso está en base a los diferentes decretos. Y claro, como no me daba el tiempo para desarrollar todo lo que se ganó, lógicamente referí a un solo rubro que es 200 millones de dólares. Por las movilizaciones se garantizó al sistema de salud pública. Claro, cuando dicen en las movilizaciones se interpreta que ha habido 200 millones de dólares financiado desde afuera. Entonces, yo creo que quiero que quede absolutamente claro, gracias a la lucha se consiguió esa respuesta por parte del Estado con el decreto 454. Por favor, entren a Google y ahí van a encontrar el decreto 454 y hay que entrar al Ministerio de Salud, qué significó ese decreto y en términos reales, pragmáticos, en el campo de la salud. Leonidas, aquí tenemos un par de preguntas de quienes están conectados. Primero, nos están diciendo que le preguntemos sobre sus propuestas. El plan de gobierno es amplio, hemos tenido la oportunidad de revisarlo. Sin embargo, para combatir el desempleo, que es una cifra alarmante que hay en este momento, ¿cuál es la propuesta de Leonidas Issa? Y en este momento que vamos a tener otro factor determinante, si nuestros hermanos ecuatorianos fueron por falta de empleo, por pobreza, migraron a Norteamérica y en este momento estamos mirando que ya empezó la deportación del país norteamericano. ¿Qué va a pasar? ¿Qué estamos pensando? A ver, nosotros hemos planteado 4 rubros centrales para generar empleo. Primero, recuperar la plata que va en corrupción y en impunidad, más de 3.000 millones de dólares. Segundo rubro, más de 7.500 millones de dólares que va en evasión tributaria. Tercero, repotenciar las empresas públicas para que capitales frescos inyecten al fisco, al Estado ecuatoriano. Cuarto tema, renegociación con el Fondo Monetario Internacional para no estar agachados la cabeza pagando todo el rato y mientras no tenemos educación, salud. Con estos 4 rubros, ¿qué vamos a hacer? Directamente, solo vamos. El Estado ecuatoriano compra más de 6.000 millones de dólares al año. ¿En dónde recrea mayor cantidad de empleo? En el sector de la economía popular y solidaria. 16.800 asociaciones, si multiplicas por el número de asociados, 553, y si multiplicas por 4 miembros de familia, estamos hablando de 2 millones de ecuatorianos. ¿Qué estamos planteando? Directamente el Estado debe comprar el 20%. Esto significa aproximadamente 1.200 millones de dólares. Con ello, ayudas a sostener un colchón de la economía importante en el Ecuador. Segundo, necesitamos hacer una transición. Dependemos mucho del petróleo y ahora estamos empezando a depender de la minería. Creemos importante que hay que subir de 1 millón de turistas a 3 millones de turistas. Ahí tendríamos un colchón importante para que nuestros jóvenes, sobre todo nuestros jóvenes, puedan acceder al empleo. En la costa ecuatoriana, en el sector de la agricultura y la ganadería, pero vamos a empezar por la producción de caña de azúcar. Aquí están produciendo 75.000 hectáreas para sacar el 5% para la mezcla de combustible, significa 110 millones de litros al año, de las cuales en este momento están comprando y tienen concentrado 3 ingenios. Nosotros proponemos duplicar, pero que exista para los pequeños y medianos. Solo si duplicamos son 150.000 hectáreas. Si pone 2 por hectárea, significa que de manera directa 300.000 empleos directos. Entonces dinamizaría en el sector del arroz.
Aquí de la misma manera, hay una concentración, hay un monopolio. Siempre estoy pensando entre los pequeños y medianos. Hay que hacer respetar la política de precios justos, la política de precios referenciales, como en el sector del arroz, 29.50, cuando en este momento están pagando $18, $20, dependiendo de las condiciones de mercado. En el sector del maíz, de la misma manera, hay que hacer respetar los precios de sustentación. Si mejoras la capacidad productiva, cuidas los precios de los campesinos, te aseguro que vamos a garantizar un ingreso importante para este sector y que puedan tener un colchón para recibir los empleos que en este momento no estamos teniendo. Ok, Leonidas, yo tengo más que una duda personal, siento al ver las opiniones de las personas que es como un temor que existe de alguna parte de la ciudadanía. Y es que se ha visto por muchos años a Leonidas Issa como muy dogmático y radical en cuanto al tema doctrinario, ¿no? Entonces, Leonidas Issa, comunista, rojo, radical. Y muchas personas dicen, ay, qué miedo, llega Issa a ser presidente y nos va a hacer Cuba, Venezuela o un montón de otros países que toman como ejemplos de qué terror ser así. Eh, en la realidad que vive el país en este momento, que se requiere una dosis de pragmatismo absoluto y de ir a trabajar y literal doblarse las mangas y mojarse el poncho para poder levantar este país. ¿Cuánto de esa dosis doctrinaria que tiene Leonidas Issa sería implementado y cuánto de pragmatismo? En términos pragmáticos, lo que necesita este país hay que ser justos, hay que limpiar la corrupción. No tiene ideología en aquello. Limpiar la corrupción, seas de izquierda, seas de centro, seas de derecha. ¿Quiénes se han beneficiado? Los que siempre están monopolizando el mercado. En consecuencia, tiene que ser una política de transparencia, de ética y moral en este país. Entonces, que los hermanos ciudadanos ecuatorianos no tengan miedo de aquella. Son cuestiones básicas. Ahora, me han hablado también si vamos a transitar a otro modelo. Si no aliviamos por lo menos a la gente, difícil vamos a poder transitar a ningún otro modelo. Por ello, yo soy muy pragmático a partir de la realidad de cómo vive la gente. En este momento queremos traer inversión extranjera. No sé cuándo vendrá. Si nuestros mismos ecuatorianos no quieren invertir en el Ecuador. Pero lo que está claro es que aquí hay 4.200.000 personas. ¿Se puede imaginar? 4.200.000 personas viven con $87 en promedio cada mes. Eso en términos de garantizar su condición material de vida en el día a día no alcanza. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar las políticas concretas para garantizar que este sector mejore de alguna manera su capacidad adquisitiva. ¿Cómo hacemos? Garantizando su trabajo, que ese trabajador pueda tener de acuerdo a sus derechos, de acuerdo a su trabajo digno, más no sobre la explotación que en este momento significa. Entonces, para que no tengan miedo, en términos legales, Leonidas no va a inventar ninguna otra forma de economía. En este momento, la Constitución reconoce 3 tipos de economía. La economía para el fortalecimiento del sector público, las empresas de los ecuatorianos tienen que ser respetada y repotenciada, que den capitales frescos para el fisco. Segundo, la iniciativa privada. Los privados tienen que pagar los impuestos que corresponden y los que estamos pagando todos, en este caso, lo que corresponde, ¿cierto? Y aquí no quiero referir a todo el campo privado, sino a un cierto sector, el 1% de la población que está teniendo condiciones óptimas, no pagan impuestos. Y lo peor de todo, ganan en el Ecuador, no pagan impuestos y sacan a guardar afuera en paraísos fiscales. Y tercero, hay el modelo de la economía popular y solidaria o también la economía comunitaria, la economía familiar, donde está siendo el mayor colchón de este momento para la recreación de la economía y el sostenimiento de la economía real, como conocen los economistas. Entonces, para que no tengan temor, estas 3 formas de hacer economía, pues será respetada en nuestro gobierno. Leonidas Issa se ha convertido desde hace algunos años en esta figura visible que abandera las luchas, las marchas en el país por las causas. Eso ha tenido una serie de críticas, ¿no? Tanto favorables como desfavorables. ¿Cómo ha pesado eso
en la decisión ya de ir por la presidencia de la República. En la contienda pasada se manejó también esa posibilidad, sin embargo al final no se concretó. ¿Cómo eso pesa a la hora de dar a conocer al candidato Leonidas Issa, ahora sí, el candidato presidencial, con sus propuestas? ¿Pesa de manera positiva, de manera negativa? ¿Cómo maneja usted este bagaje? Eso por un lado. Y por otro lado, quería aprovechar también para preguntarle, justamente una de las luchas que abanderó Leonidas Issa fue este tema de los precios de los combustibles. Este gobierno tomó una decisión muy puntual y dejó abierta esa posibilidad de ir subiendo mensualmente estos valores con un techo, pues que no pase de un techo que estableció. De llegar a la presidencia de Leonidas Issa, ¿usted mandaría abajo, echaría abajo ese decreto, o cuál sería esta política en esa materia? Sobre el primero, ha pesado en los relatos construidos en dos sectores. En el sector de la clase alta, los que se benefician de la institucionalidad del Estado, los que cuando vamos a compras públicas son los que monopolizan la compra y dejan en la desbandada a los sectores de la economía popular solidaria, están muy enojados conmigo. ¿Ya? Entonces han construido este relato de terrorismo, de vandalismo, quema de Quito y toda la cuestión, y han logrado permear. Pero asimismo hay un relato a partir de la verdad, no es un relato construido, a partir de la verdad, que valoran. Si no hubiera sido por las luchas de los sectores populares del Ecuador, no solo del movimiento indígena, esto era, en términos económicos, seguramente estábamos como en este momento en Argentina. Reducción de sueldos, reducción de capacidad adquisitiva. Claro, han mejorado los números, ¿no? Han mejorado los números, pero jodiendo a los más pobres. Hay un incremento de la absoluta pobreza. Esos sectores nos valoran. ¿Por qué? Porque de alguna manera eso de incrementar 123%, mire, seas taxista, tengas un tricimoto, tengas maquinaria agrícola, de alguna manera ha sido un colchón para sostener la economía que tenemos en este momento. Claro, también dice, gracias a la lucha por lo menos pudimos mejorar un paracetamol, que no teníamos ni siquiera aquello. Gracias a la lucha, por lo menos mis mayorcitos, mis abuelos, $5 más han incrementado. En el sector popular hay una valoración, pero asimismo hay un relato que intenta, en lugar de debatir, intentan traspasar estos relatos también a los sectores populares. Y segundo, ¿cuál era el segundo? Lo del decreto del presidente Noboa Ya. sobre los precios de los combustibles. Bueno, nosotros vamos a hacer cumplir lo que acordamos en el 2022. Junio 2022, 200 acuerdos, entre textos, entre acuerdos, entre cartas, pero de eso el 10% se cumplió. En nuestro programa de gobierno están tres cosas que son fundamentales. Uno, hay que focalizar los combustibles. La gente que tiene plata, pague combustibles sin subsidios. La gente que no tenemos plata, necesitamos aún todavía de recursos para sostener nuestras iniciativas económicas. Los transportistas, los tricimotos, maquinaria agrícola, los agricultores, debemos tener combustible focalizado. Segundo, vamos a hacer cumplir lo que discutimos en el campo del alivio financiero. Hay que reducir las tasas de interés. Hay que limpiar las deudas de las centrales de riesgo, porque si no, no has podido pagar, vas al central de riesgo, te eliminan prácticamente para toda la vida. No es posible. La gente que perdió sus cosechas no pudo pagar. Condonemos la deuda, pero que vuelvan a ser sujetos de crédito. ¿Qué más vamos a hacer en el tema del alivio financiero? Se tiene que tener un sistema financiero que esté acorde a la capacidad de la economía real, porque el sistema financiero es especulativo, puede subir cuantas veces sea y vas creciendo en números, pero si no tienes respaldado en la economía real, en cualquier momento va a caer. Ahí creo importante que hay que definir que el Banco Central debe tener de alguna manera el control, una política financiera que permita planificar a partir de la economía real que estamos sosteniendo los ecuatorianos. Esto discutimos en la mesa de alivio financiero que en este momento están utilizando incluso el presidente no ha podido diseñar otro concepto, está tomando nuestro concepto, nuestro diseño que dijimos alivio financiero en su debido momento, pero en este momento para beneficiar al sector financiero lo están utilizando. Eh, una última pregunta por mi lado, Noris. Quiero aprovechar su presencia, candidato, para consultarle sobre... Ya se me olvidó la pregunta. Tranquilo, yo tengo acá otra que más bien
no es mía precisamente, Están, es de están la algunos audiencia que seguidores está mandando sus preguntas. ahí conectada y que está queriendo saber. Y, candidato, las encuestas todas posicionan Esa de las encuestas es la pregunta. a dos candidatos con probabilidades reales o muchas más amplias de poder llegar a una segunda vuelta. Y ponen en el escenario a Luisa González y a Daniel Noboa. En el caso de que exista una segunda vuelta y Leonidas Issa no llegue a ese escenario, el apoyo de Leonidas Issa como líder social y político y de Pachacutic, ¿hacia cuál de estos dos posibles futuros presidentes sería? Primero, se ha logrado construir el relato de que hay solo dos únicas opciones. ¿Y a quiénes beneficia? Únicamente a los dos sectores. Cuando tenemos aún todavía un margen bien alto de la gente indecisa, por la cual nosotros estamos consolidando, construyendo para hacer esa otra opción, esa opción de alternativa frente a una política polarizada. Les aseguro, si gana Noboa, va a seguir con su frase del anticorreísmo y echando basura al resto con ventilador. Si llega el correísmo, van a consolidar de la misma manera un bloque en contra de estos. Somos los únicos que podemos unificar a partir de un debate serio sobre la problemática central. Los dos han tenido anteriores posibilidades de gobernar y en este momento el gobierno que está al frente utilizando recursos de los ecuatorianos no puede seguir esta dinámica. Reaccionamos por lo que pasa a nivel mundial, pero resulta que no reaccionamos lo que está pasando a nivel nacional, con las políticas que está teniendo, esta forma maniqueada de hacer una política dictatorial que estamos teniendo en este momento. Así que nos construimos para una opción real desde la vida de la gente en este proceso electoral. Y finalmente, si ya luego de todo ese proceso quedan las otras opciones, en ese momento tomaremos una decisión. Pero en este momento hemos dedicado día a día ser la opción del pueblo ecuatoriano porque aún hay un margen muy amplio en donde estamos consolidando. Entonces, esa era mi pregunta. Justamente quería saber si Leonidas Issa hace su campaña a la par de ir revisando las encuestas, porque si bien las encuestas que hemos analizado lo ubican como una tercera opción después de estos dos candidatos, quería un poco saber si ustedes manejan esa data, o sea, basan su campaña en función de esas cifras y también estas encuestas ubican a Pachacutic ya dentro de un bloque legislativo, o sea, es decir, dentro de la nueva conformación de asamblea, Pachacutic nuevamente figuraría con unas curules en el legislativo. ¿Cómo están trabajando también a la par este fortalecimiento de campaña de los candidatos a la asamblea de Pachacutic? Bueno, hemos logrado hacer un proceso interno de las encuestas, denota números muy importantes, así que veo que están en este momento haciendo campaña sucia en contra de mí, utilizando la parte del diálogo, y es porque están preocupados, porque estamos creciendo. Ningún candidato ha llegado como yo, estoy entrando a barrios populares donde la criminalización de la pobreza, donde las mafias están tomando a niños, jóvenes, adolescentes para reclutamiento de sus intereses ilegales. Así estamos entrando para conocer esa realidad y veo que hay procesos interesantes en términos de seguridad de la misma ciudadanía. Así que yo siento que en esos procesos hay una sensibilidad sobre nuestras propuestas que estamos teniendo. En consecuencia, los números internos nuestros denotan que hay un crecimiento muy importante y eso a la larga va a dar una cobertura de un número de asambleístas muy importantes. Por ahora tenemos una información en 11, 12 provincias, tenemos asegurados, ¿ya? Y en algunas provincias necesitamos en estos últimos 15 días mejorar para poder tener esta respuesta favorable en términos de escaños desde las diferentes provincias. Así que estamos haciendo el trabajo que corresponde sin mentir, sin agredir, diciendo la verdad, sin inventar, sin atacar de pronto por cuestiones individuales o personales, sino a partir de la lógica política y desde nuestro posicionamiento ideológico a la cual corresponde en este momento al movimiento Pachacuti.
Listo, Leonidas, agradecemos mucho su presencia en Himno Nacional. Y para ya cerrar, no sé si quiere decirle algo a la audiencia que lo está escuchando y cuál es el mensaje para este 9 de febrero. Quiero decirles a mis hermanos ecuatorianos, sobre todo a los jóvenes de 16 a 29 años, que es el 51% que van a decidir en este proceso electoral. Por favor, decidamos con conciencia, decidamos con cabeza fría. No es una cuestión de emocionarnos porque salió bonito en los TikToks, sino conscientemente de lo que va a pasar luego de ganar uno o cual candidato, va a ganar en el Ecuador y qué va a significar como política inmediata. Creemos que nosotros tenemos la realidad, un análisis a partir de la realidad y en eso que podamos sumarnos de este sueño de transformar el Ecuador. No caigas en estas vicisitudes de la política polarizada, sino salir de este cascarazón y construir una nueva alternativa que viene desde el pueblo para el pueblo. Y en ese proceso me parece muy importante la valoración de nuestra agenda. Ahí invito que podamos valorar esta agenda que proponemos. Ningún otro candidato ha propuesto, por ejemplo, como política central, la lucha contra el femicidio, contra la violencia de las mujeres, contra la violencia de nuestros niños. Incluso tenemos una valoración. Si solo el Estado implementara políticas de prevención, ahorraríamos 4.600 millones de dólares en violencia de género, en violencia de las disidencias sexuales. Pero como no tenemos, ¿qué tenemos que cargar? Ese costo además de aquello. Entonces, queridos hermanos, además de eso también, nuestras familias, nuestros padres sobre todo, adultos, que ahora se está conociendo como bono de la pobreza. No, debe haber una política de adultos mayores, deben merecer una jubilación universal. Llámese bono, como quieras llamar, pero nuestros viejos, nuestras abuelas, abuelos que están en este momento solos en la casa, debe haber una política de cobertura desde el Estado para que con dignidad puedan vivir sus últimos días. Allí queremos implementar, ampliar, por ejemplo, a $90, pero eso sí con un sistema inteligente para que todo lo que vayan a comprar sean productos nacionales, que no mandemos la plata afuera, sino que permita recrear también. Si vamos a comprar alimentación, recree la plata aquí mismo en el Ecuador. Hemos diseñado esta política de jubilación universal que nuestros padres, nuestras madres que están quedando solas en la casa, si ya no hay atención de sus hijos, que tengamos esta política de jubilación universal. En consecuencia, esto necesitamos impregnar a partir de la sensibilidad que nosotros sí conocemos. Invito todo 18 por el movimiento Pachacutic, Leonidas Issa a la presidencia de la República. Esto va a permitir también superar en términos políticos una política racista a la cual he vivido en estos últimos días, tremendamente profundizado. Como un acto de rebeldía, como un acto de dignidad, demos un voto que cambie este país y creo que somos la opción de ese cambio. Gracias, Gracias, Leonida, Leonidas. por participar en este espacio informativo, en este espacio digno nacional. Agradecemos que nos haya acompañado y bueno, pues le deseamos éxitos en la contienda electoral.